A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Se imaginan que, de un día para otro, el centro de la Iglesia Católica dejara de ser Roma? Pues no hay que imaginarlo, sucedió. Por casi 70 años, el papado no estuvo en el Vaticano, sino en una ciudad francesa llamada Aviñón. Esta es la increíble historia de cómo el poder de un rey doblegó al del papa. Miren esta imagen, es que lo dice todo. Es Roma representada como una viuda que llora desconsolada. ¿Por qué? Porque le habían quitado a su esposo, el Papa. Durante todo el siglo XIV, esta fue la sensación. La cabeza de la Iglesia había sido arrancada de su hogar histórico. Vamos a ver cómo se llegó a ese punto. Y bueno, todo esto arranca con un verdadero choque de titanes. De un lado del ring tenemos el poder espiritual de la Iglesia, que era inmenso, y del otro, la ambición de una de las monarquías más fuertes de la época, la Corona de Francia. La pregunta era simple: ¿quién manda aquí? Aquí está el meollo del asunto. El Papa Bonifacio VIII estaba convencido de que él era el soberano supremo por encima de todos los reyes. Pero el rey Felipe IV de Francia no estaba para nada de acuerdo. Su respuesta fue brutalmente directa. Básicamente le dijo: en mis asuntos, en mi reino, mando yo. Y el gran punto de quiebre, claro, era el dinero. El rey quería cobrarle impuestos a la Iglesia, y el Papa decía que ni hablar. Y la cosa escaló, pero rapidísimo. Empezó con decretos papales, pero terminó en algo que nadie podía creer. El rey de Francia, harto de la discusión, acusó al Papa de herejía y mandó a sus soldados a arrestarlo. Lo capturaron en su propio pueblo, Anagni. Imagínense el shock en toda Europa. Humillaron al mismísimo Papa, quien murió pocas semanas después. Se había cruzado una línea muy, muy peligrosa. Claro, con Bonifacio fuera de juego, quedó un vacío de poder gigantesco, y el rey francés, que de tonto no tenía un pelo, vio su oportunidad de oro. Ya no se trataba solo de controlar su reino, sino de controlar a la propia Iglesia. La jugada del rey fue maestra, hay que decirlo. Paso 1. Logran que se elija un papa francés, Clemente V, que obviamente les debía el favor. Paso 2. Este nuevo papa ni siquiera se molesta en ir a Roma, y para asegurar el control, nombra un montón de cardenales franceses. Y el remate. Paso 3. En 1309 mueve toda la corte papal a Aviñón. Lo que empezó como algo temporal se convirtió en el inicio de 7 décadas de control francés. Entonces, ¿cómo era la vida en Aviñón? ¿De verdad era un cautiverio? O más bien, era una jaula, sí, pero una jaula de oro. Vamos a ver qué pasaba ahí dentro. Para que nos hagamos una idea, miren este número: 25 millones de florines de oro. Esa fue la fortuna que acumuló el Papa Juan XXII. Una locura de dinero para la época. Aviñón se había convertido en un centro financiero de primer nivel, un lugar de lujo y opulencia, muy, muy lejos de la imagen espiritual de Roma. Y es que Aviñón era pura contradicción. Por un lado, la administración de la Iglesia funcionaba como un relojito, súper eficiente. Se las arreglaron para manejar crisis gigantescas como la peste negra. Pero todo esto tenía un precio altísimo. El papado era visto como un títere de Francia, financiando incluso sus guerras. La autoridad espiritual se estaba desmoronando. Y en medio de todo este lujo y política, ocurrió la peste negra. El pánico era total. La gente buscaba culpables y, como tantas veces en la historia, se lanzaron contra las comunidades judías. Pero aquí, el Papa de Aviñón, Clemente VI, hizo algo extraordinario. Publicó decretos diciendo que culpar a los judíos era ser seducidos por el diablo y ordenó a la Iglesia que los protegiera. Un acto de valentía moral impresionante en medio de la oscuridad. Pero bueno, esto no podía durar para siempre. 70 años es mucho tiempo. La idea de un papa fuera de Roma era cada vez más insostenible. Las voces que pedían el regreso a casa empezaron a sonar cada vez más y más fuerte, hasta que ya no se pudieron ignorar. El regreso se dio por una combinación de factores. Fue como la tormenta perfecta. Primero, los territorios de la Iglesia en Italia eran un caos absoluto y se necesitaba el Papa allí para poner orden. Segundo, figuras muy influyentes como Santa Catalina de Siena le suplicaban al Papa Gregorio XI que volviera. Y el factor clave: Francia estaba perdiendo la Guerra de los 100 años y su poder se debilitó.
Ya no podían retener al papado. Así que, en 1377, se tomó la decisión. Pero aquí viene lo irónico. Uno pensaría, genial, el Papa vuelve a Roma, problema resuelto. Pues no, para nada. De hecho, el regreso a Roma solucionó un problema, sí, pero creó otro todavía peor. Es que fue increíble. Apenas muere el papa que los llevó de vuelta a Roma, estalla la bomba. La elección de su sucesor fue un desastre y los cardenales se dividieron. El resultado, un papa en Roma y otro papa, un antipapa, elegido por los franceses, que se regresó a Aviñón. La cristiandad se partió en dos, cada país apoyando a un papa diferente, excomulgándose el uno al otro. Una locura. Al final, el cautiverio en Aviñón y el terrible cisma que le siguió dejaron una herida profundísima. La autoridad moral de la Iglesia quedó por los suelos. Y esta debilidad fue el caldo de cultivo perfecto para lo que vendría un siglo después, la Reforma Protestante. La jaula de oro de Aviñón, al final, tuvo consecuencias que cambiaron el mundo para siempre.